Shalom. Vámonos a la tercera aliyá de esta parashá de aquel Pekudé. Comenzando desde el capítulo 37, versículo 17, y vamos a terminar con el capítulo 37 en el versículo 29. Leemos en la Torá. Hizo la menorá de oro puro cincelado, hizo la menorá, su base, su barra, sus copas, sus esferas y sus flores de él mismo eran. 6 brazos salían de sus costados, 3 brazos del menorá de un costado y 3 brazos del menorá del otro costado, 3 copas cinceladas en un brazo con una esfera y una flor, y 3 copas cinceladas en otro brazo con una esfera y una flor. Así era en los 6 brazos que salían del menorá. En la barra del menorá había 4 copas cinceladas, sus esferas y sus flores, una esfera debajo de 2 brazos de él, una esfera debajo de 2 brazos de él, una esfera debajo de 2 brazos de él, para los 6 brazos que salen de él. Sus esferas y sus brazos de él mismo eran, todo cincelado en una sola de oro puro, una sola pieza de oro puro. Hizo sus 7 candelas, sus despabiladeras, sus ceniceros de oro puro. De un quicar de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo al altar de Ketore de madera de shitim, un amá de longitud y un amá de anchura, cuadrado era. 2 amot era su altura, de él eran sus esquinas, los cubrió de oro puro, a su techo, a sus paredes en derredor, a sus esquinas, e hizo una corona de oro alrededor. 2 argollas de oro le hizo debajo de su corona, de sus 2 lados, de sus 2 costados, para receptáculos para las barras, para alzarlo con ellas. Hizo las barras de madera de shitim y las cubrió de oro. Hizo el aceite de unción Kodesh y el ketore de especias puro, obra de perfumista. Bien, esta es la tercera aliyá, y la tercera aliyá de esta parashá habla sobre la elaboración de la menorá. En primer lugar, una pieza de oro puro, a diferencia del resto de los elementos, con brazos. Esa es la menorá. Erróneamente se conoce como candelabro, pero menorá es mejor mencionarlo así. Y también del altar del Ketoret. Estos 2 elementos son los que se dan a conocer en esta sección de esta aliyá, que son construidos. 2 elementos importantes: por un lado la transportadora de luz y por otro lado la transportadora de pan. Tiene ciertos simbolismos los lugares en los cuales son colocados, ambos estos. Y tenemos junto con la mesa del pan, tal como las tenemos colocadas en el Mishkan, tal como van a estar colocados en el Mishkan, tanto las luces de la menorá como la mesa del pan, el Lechem Panim, tienen la misma posición hoy en día en la mesa de Shabbat. Por esa razón, cuando nosotros leemos el Kabbalat Shabbat, allí expresa la posición de cada uno de ellos y asemeja que lo que nosotros estamos haciendo sobre la mesa de Shabbat es semejante al servicio del templo, del servicio de Bet HaMikdash. Por estas disposiciones, todas estas se guardan, son conceptos que nosotros conocemos, y así es más atractivo el Shabbat también para conocer. Es pedagógico lo que nosotros hacemos en él, muy importante. Entonces, seguir todas y cada una de estas pautas y posiciones en la mesa del Shabbat, pues rememoran el servicio del templo. Nos vemos para la cuarta aliyá. Shalom.